Tema interesante, tema que me apasiona a mí porque soy cubano y porque sufrí el totalitarismo. Nací en medio de un sistema que nos robó a nosotros la identidad, nos robó la libertad y nos condujo al fracaso total como sociedad civil en general, a todos los que nacimos en el proceso revolucionario de Fidel Castro, que no fue un proceso revolucionario. Ahí no hubo transformación. Ahí la única transformación que existió desde que bajaron de la sierra en 1959 fue la implantación obligada de un sistema que si disientes y estás en su contra, puedes hasta ser asesinado por parte de esa familia sagrada. Hoy estoy conversando con Yanisé Rivero desde el Centro por una Cuba Libre. De verdad que dejamos antes de la pausa un tema que vale la pena seguir conversando con él. Es sobre la preparación de la sociedad civil. Sí, mira, Estonia, que es el mejor ejemplo de transición en Europa del Este del comunismo a la libertad. Nos da un modelo interesante. Ellos habían desarrollado una sociedad civil independiente antes de lograr la liberación, y cuando entran en el poder, que se van los comunistas, ellos, a través de Mark Lark, que fue el líder, que era un economista de 30 y pico de años, una gente bastante joven, cuando toma el poder, sí. Ellos llevan adelante una transformación radical de la economía. Estamos hablando de un país como cualquier otro país. Un país pequeño, porque Estonia es un país muy pequeño. Es un país pequeño y eso los ayudó también, claro, a lograr eso. Pero un país que tenía dependencia del Estado. 5 millones de habitantes tenía en ese momento, ¿no? Exacto, el Estado controlaba todo, como en cualquier país comunista. Desde el poder se dimanaba todo lo que hacía la sociedad. La economía estaba controlada centralmente. Y lo que hizo Marlar fue ruptura completa, economía de mercado, apertura, y eso pues creó, como en todos los países, esto crea un conflicto. Un conflicto, porque hay personas que quieren que le den dinero, que el Estado los mantenga, y no quieren trabajar. Ellos crearon incentivos positivos para que esas personas se incorporaran a la fuerza laboral y comenzaran a crear riqueza para el país. Y eso fue lo que logró que Estonia, y en este momento Estonia es un país muy avanzado dentro de Europa, y que lograra una transición más rápida hacia el modelo capitalista, que es el modelo de libertad de mercado, y dentro de eso una educación para la libertad, que habíamos hablado anteriormente de esto, que es importante que esa semilla esté en Cuba. Creo que, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras iglesias están teniendo en Cuba un papel muy importante dentro del entramado de la sociedad civil. Y otro elemento importantísimo, la no violencia. La lucha cívica no violenta, que en muchos aspectos los cubanos estamos acostumbrados a que los cambios son violentos. El cambio violento lo que te crea es un problema, porque entonces le debes tu libertad o el cambio a ese grupito de personas que con las armas, que con la violencia vino, y entonces le debes tu libertad a ellos. En cambio, la lucha cívica no violenta hace que cada ciudadano sea protagonista del cambio, cambie primero dentro de sí mismo para poder transformar su familia, su comunidad y su nación. Y eso nos va a dar a la larga una sociedad futura, en libertad, mucho más estable, donde cada ciudadano va a estar comprometido con el proceso porque ha sido parte del proceso. En cambio, a nosotros en el 59, los barbudos bajando de la sierra, le debemos la libertad a ellos, a su valentía, y no nos dimos cuenta que esos barbudos estaban robándonos esa libertad en vez de devolviéndola, porque no estábamos preparados para este tipo de cosas. Y ha pasado ahora en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, a pesar de que los cubanos se los hemos dicho. Yo viví en Venezuela, se lo explicamos a los venezolanos nunca lo entendieron, votaron por Chávez se mantuvo en el poder y ahora está Maduro, y el pueblo venezolano poco a poco ha ido entendiendo la manera de luchar contra este régimen de forma cívica y no violenta, que es una manera más efectiva, a pesar de que se cree que no es efectiva para enfrentar este tipo de regímenes
totalitarios. Pero te voy a decir algo, Yanisé, porque es verdad, la lucha cívica y esa lucha que no sea una lucha armada, yo creo que también le faltaba en Cuba algo muy, y es mi punto de vista muy personal, algo muy fundamental, que era romper el cerco de la información. ¿Por qué te digo esto? Porque años atrás, antes que la informatización de la sociedad civil cubana estuviera en manos de todos los cubanos, es verdad que los cubanos no conocían que en Cuba existía una oposición, no conocían que existían líderes de la oposición como Osvaldo Payá, que tú mencionaste al inicio del programa. Fíjate, yo estuve en Cuba, y tú lo sabes muy bien, el 11 de julio. Y yo creo que el despertar del 11 de julio, y fue en mi percepción, muchos influencers de la comunidad cubana radicados aquí en Miami creen que ellos incitaron al pueblo a salir a las calles, y eso es incierto. Lo he dicho en todos los escenarios que he estado, porque yo soy parte de ese gran día, del principio del fin que fue el 11 de julio. Yo creo que lo que despertó al pueblo cubano, según mi punto de vista, porque estuve dentro de esas manifestaciones antigubernamentales, fue la informatización de la sociedad. Ya el pueblo cubano tiene dos versiones de la noticia. Antiguamente estuvimos monopolizados totalmente, 50 y pico de años, casi 60 años, con la información oficial. Pero fíjate, no puede haber un 11 de julio sin el proyecto Varela. No puede haber un proyecto Varela sin el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. El pueblo cubano que fue a manifestarse en esas calles el 11 de julio, que caminó hacia las sedes del Partido Comunista y del gobierno, ya estaba sensibilizado. A lo mejor no tenían toda la información, pero si no hubiera existido en Cuba un movimiento de derechos humanos fundado a fines de los años 70 por Ricardo Bofill y otros dentro de las prisiones cubanas, siendo ellos disidentes del régimen, porque ellos sí pertenecían al Partido Comunista y sí venían de esa fila, y se dieron cuenta que había que romper con eso, y se inició un camino informativo con los medios que existían en ese momento. Pero no tenía el alcance, que es a lo que yo quiero que tú me entiendas. No tenía ese alcance. Claro, por supuesto, las redes, el acceso a internet. La prensa independiente. Ha masificado. Y lo hemos conversado, la prensa independiente. Los jóvenes que estuvieron presos conmigo en esa celda el 11 de julio, me hablaban de periodistas independientes, me hablaban de historias, me hablaban de ustedes, que los veían en Ginebra, me hablaban de Orlando. Y yo decía, wow, de verdad que estamos ganando. Por supuesto, pero tenía que haber habido antes un Raúl Rivero que fundara Cuba Press, esa agencia de prensa que fue la que inició otros periodistas independientes importantes que cambiaron el rostro de la oposición, pero todo surge, la raíz, la semilla principal es el movimiento de derechos humanos. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos, movimiento de derechos humanos, después se convierte en un movimiento de derechos políticos, de derechos civiles, de derechos sociales, de libre prensa, etcétera, etcétera. Yo creo que no existe una resistencia como la resistencia cubana, porque sin recursos, todo lo que ustedes han logrado de años, ese trabajo de años, estamos hablando de los años 70, ¿no? Cuando se fundan las comisiones de derechos humanos en Cuba. Bueno, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba se funda a fines de los años 70, sí. Pero es una década más tarde que se hace fuerte cuando se logra que una delegación de la ONU llegue a Cuba y se presenta un informe de 800 páginas de los horrores que se habían cometido desde el inicio del régimen, y se logra que las víctimas, algunas de las víctimas de esos horrores, pudieran testificar en un hotel ahí en La Habana donde se reunía esta comisión. ¿Y cómo se logra, poder burlar el cerco de la seguridad del Estado? Bueno, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, mis respetos para ello, créeme, lo hizo en condiciones de mucha represión, teniendo en cuenta que en Cuba ya en el año 80 había habido muestras de que la gente no quería seguir con el régimen. Ocurrió lo del Mariel. O sea, habían venido las personas exiliadas de la comunidad después de 20 años de estar fuera de Cuba, y comenzó a transformar, porque la gente decía, bueno, nosotros estamos cerrados, hemos vivido un comunismo, y esta gente que se fueron como
apátridas, como escoria, ahora vuelven como mariposas. La gente se fueron como gusanos y vuelven como mariposas, a ayudarnos con olores ricos y con cosas lindas. Han progresado. ¿Crees que ahí comenzó, en esa época, comenzó el despertar del pueblo cubano? Y el Comité Cubano Pro Derechos Humanos coincide en su trabajo con ese momento, y por eso logran. Con mucha represión se trabajaba en Cuba, y yo creo que Ricardo Bofill y todas esas personas que fueron parte de ese esfuerzo inicial son los que han logrado, o son la raíz del por qué existió un 11 de julio. Sin el Comité Cubano no existe un 11 de julio, porque yo lo veo como una espiral ascendente. Cada vez que ocurre algo, se sube más en el camino hacia la libertad. Y por eso logra Osvaldo Payá juntar tantas firmas con miles carnet de firmas de ciudadanos que quieren un cambio. Y por eso es que a Osvaldo lo matan. Por eso que el régimen lo asesina. Por eso es que a Ricardo Bofill lo encarcelan varias veces y después lo destierran. Porque hemos tenido gente que han dado su vida, que han puesto su vida al frente, y no solamente hombres, muchas mujeres presas políticas, mujeres activistas que han logrado ir avanzando en esa espiral ascendente hacia la libertad. Entonces, no podemos, pero ¿qué pasa? El régimen quiere cortar la historia. Quiere cortar la historia, y que tú no tengas conocimiento. Tú fuiste parte del 11 de julio y tú piensas que ese es el momento, pero tú no tienes información de lo que pasó antes para que ese momento se pudiera lograr. Entonces, hemos avanzado en esta lucha. Se ha ido construyendo un movimiento y sobre todo una conciencia de libertad en el pueblo cubano, que yo creo que ya es innegable, que la mayor parte, el porcentaje del pueblo cubano, más del 90% del pueblo cubano, yo podría decir hoy en día que no apoya ese régimen. No, mira, hay un código penal terrorífico que por protestar en áreas públicas pueden encarcelarte. Sin embargo, no hay protestas como la del 11 de julio, pero han habido protestas y siguen habiendo protestas. Recientemente anoche hubo una protesta en la capital por el tema de los apagones. Yo quiero hacerte una pregunta personalmente a ti, que has estado en arenas internacionales en Ginebra. Yo quiero saber tu punto de vista, cómo ven las delegaciones de esta Comisión de Derechos Humanos, la realidad cubana, lo que ustedes han expresado, porque yo creo también que, y es mi punto personal de vista, ¿no? Yo creo también que yo noto que las naciones como que le dan la espalda a Cuba, como que no creen que la magnitud de la represión de ese régimen sea como la cuentan los opositores en Ginebra, en Naciones Unidas. Tu visión como persona que ha ido a hablar a Ginebra, que ha desmantelado el discurso oficial, ¿cómo tú percibes que te escuchan otras delegaciones internacionales? Mira, hay mucha desinformación. También el régimen tiene constante presencia allí todo el año, constante presencia en los países con sus embajadas, para ir comprando conciencias, para ir endulzando, para ir haciéndose amigos de estas personas. Algunas de ellas han sido muy solidarias en momentos especiales. O sea, te estoy hablando de diputados, de legisladores, de representantes de países, los países sobre todo libres, que han sido solidarios en este trayecto del pueblo cubano. Pero nosotros no solamente vamos ahí para buscar solidaridad. Hay una cosa importante en esto: vamos a documentar, porque en el futuro se van a abrir esos archivos. Y si nosotros nos quedamos callados, nadie se entera de esto. Ahora parece que es irrelevante ir allí, sentar pauta, decir lo que ha pasado, que algunos te escuchen, que algunos no te escuchen, que el régimen trate de callarte, que el régimen trate... Sí, porque la delegación del régimen se ponen con una chusmería, como decimos popularmente en Cuba, a dar golpes en la mesa para interrumpir los discursos. Nos han agredido físicamente dentro de la sesión, nos han querido callar la boca. Nosotros vamos ahí con un objetivo: decir la verdad de Cuba, para sentar récord de lo que ocurre en Cuba. Eso que estamos haciendo, que hemos hecho durante tantos años, es importante para el futuro de Cuba, no solo para el presente de Cuba. Ellos dan sus perretas, sus gritos. Es importante dar la cara del pueblo cubano que lucha por la libertad. Mucha gente nos dice, o alguna gente dice,
pueblo cubano no se ha enfrentado al régimen, no hemos dejado de enfrentarnos al régimen desde el año 59, y eso lo demuestran los miles y miles de fusilados que murieron frente al paredón de fusilamiento gritando viva Cuba libre y viva Cristo Rey. Y esa gente son las que nos ayudan a nosotros, ese ejemplo, esa memoria que ha permanecido gracias a que el exilio nunca ha dejado de guardar esa memoria ni de hablar sobre la historia actual, contemporánea, es la que nos va a ayudar en el futuro de Cuba a ser una nación de progreso, de bienestar y sobre todo una nación con una conciencia de lo que vale la libertad en cualquier proceso y a nivel individual y a nivel nacional. Eso es lo que nos ha hecho este camino por el que hemos transitado muchas veces sin esperanza, muchas veces en condiciones tremendas. Pero yo siempre me acuerdo de Václav Havel, que fue el primer presidente de República Checa en libertad, que escribió como un poquito antes de ser presidente, él se encontraba perseguido por la seguridad del Estado en una fosa de excremento. Y él se vio allí, rodeado de excremento, perseguido, solo, y pensó, a pesar de que estoy aquí, tengo esperanza en el futuro de República Checa, de Checoslovaquia en aquel momento. ¿Por qué? Él reflexiona en su artículo que se llama No desesperes de la esperanza. Dice, porque la esperanza no es el optimismo. El optimismo está basado en condiciones, vamos a decir, reales, factuales. La esperanza es una orientación del espíritu. Y la esperanza es la que ha guiado desde el primer momento hasta el día de hoy al pueblo cubano a seguir caminando hacia la libertad. La libertad es que cada día está más cerca, yo la veo de esa manera, también comparto ese punto de vista contigo. Fíjate que la comunidad de exiliados aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente en Miami, apostó muchísimo por el presidente actual Donald Trump. Vemos una jugada tremenda que está haciendo Donald Trump en aguas del Caribe, donde está combatiendo al cártel de los soles. Ya el gobierno norteamericano acusó directamente a Nicolás Maduro como el jefe del cártel. Se le aumentó la recompensa, se subió a $50 millones por la captura de este dictador. Y ahorita quiero hacer esta pregunta que es un poco más de geopolítica, porque lo vivimos ya en Cuba. Cuando cae el campo soviético, la antigua Unión Soviética, Cuba se reinventó de tal manera, muchos cubanos pensaron que iba a ser el final ya del régimen, pero apareció un Chávez. Si cayera Venezuela... No, y apareció Europa primero. Primero Europa, después Chávez. Bueno, con su no petróleo. Apareció, ellos lo crearon. Claro, obvio, lo crearon. Fidel Castro lo recibió después que salió de la cárcel en el año 98, lo recibió como un presidente en la escalerilla del avión y le dijo, postúlate que te vamos a ayudar. Y así fue. Tienen casi 25, 26 años en el poder. Bueno, ellos llevaban ya tratando de entrar en Venezuela desde el año 60. Sí, con las guerrillas que formó Fidel Castro. Ellos han instruido dentro del territorio nacional cubano a muchos de estos. El mismo Petro, que hoy es el presidente de Colombia, era un guerrillero. Toda esta gente fueron entrenados y educados en Cuba. Nicolás Maduro estudió en la escuela del partido Ñico López, por ejemplo. Maduro es parte de eso, lo fue Chávez y lo han sido todos estos líderes de la izquierda latinoamericana. Cuba es el centro motor de todas estas campañas. El López Obrador fue apoyado. La exportación del comunismo en la región totalmente es Cuba. Primero a través de subversión y de guerrillas, y luego a través de las urnas, que es lo que muchos países latinoamericanos no han entendido. Yo pienso que es importante apoyar las sanciones al régimen castrista, las sanciones directas a los militares, que creo que en la administración previa de Donald Trump se comenzó a utilizar lo que se llama el Magnitsky Act, que es congelarle los fondos que tengan estos militares y estas personas cercanas o implicadas en el régimen, y impedirle la entrada, por ejemplo,
a territorio norteamericano, irle cercando las fuentes de financiamiento. Europa todavía con todo sigue manteniendo a esa dictadura castrista en Cuba. Hay que quitarle esos recursos al régimen, apretar esa pirámide por la cabeza y abrir la base para que el pueblo cubano pueda tener los recursos y la posibilidad de transformar el país desde adentro. Y ojo con esto, porque estamos viviendo una época totalmente distinta. Tenemos un secretario de Estado, un cubano-americano, Marco Rubio, que sabe muy bien el dolor del pueblo cubano, lo conoce, está bien cerca del presidente de los Estados Unidos, y eso de verdad, yo creo que hoy se está hablando mucho más del final de ese régimen que lleva en Cuba 6 décadas en la Casa Blanca de los Estados Unidos. También tenemos que tener en cuenta, tanto los venezolanos, los nicaragüenses como los cubanos, que si bien es un orgullo para los cubanoamericanos que Marco Rubio está allí, él responde a las políticas de este país y esta administración responde al pueblo americano que lo eligió. De manera que las prioridades de esta administración son las prioridades del mandato que el pueblo americano le dio a esta administración y responden a ellos, debieran responder, eso es lo que se debiera hacer en lo más correcto, y la cuestión internacional pasa a un segundo plano, aunque sí hemos insistido desde el centro. Pasa a un segundo plano, pero la geopolítica internacional ahora mismo está moviéndose de una manera bastante interesante. La debilidad de la administración pasada ante el mundo de Estados Unidos hizo que China, Rusia, Irán entraran a la región de Latinoamérica. Yo creo que Estados Unidos no está dispuesto a dejar la política internacional a un lado. Los chinos, los iraníes y los rusos están en la región hace mucho tiempo, eso es cierto. Pero están más empoderados. Pero la política de la administración de Biden definitivamente, y de las fronteras abiertas, definitivamente es un problema de seguridad para los Estados Unidos, y la presencia China, no solamente dentro de Estados Unidos, sino la presencia china en América Latina es importante. Nosotros en el centro... Tienen bases de espionaje en Bejucal, La Habana. Nosotros en el centro no solamente tienen 4 bases de espionaje, se acaba o sea, a principios de este año se supo a través de un instituto que hizo un estudio sobre esto. El problema de Cuba ya pasa a ser un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, como lo es el problema de los hijos del régimen cubano, Venezuela, Nicaragua, en este momento yo diría hasta Colombia, Brasil, que vienen de ahí, de ese cáncer original que está en La Habana. El Foro de Sao Paulo completo, que fue creado precisamente para desestabilizar la región, para llevar la izquierda a toda la región y por supuesto para desestabilizar a los Estados Unidos de Norteamérica, el enemigo del comunismo cubano y de todos los regímenes totalitarios de la región. Y no solamente eso, Cuba está brindando soldados en este momento en la guerra contra Ucrania, imperialista de Rusia contra Ucrania. Cuba ha apoyado públicamente, lo hizo Fidel Castro, lo ha hecho Raúl Castro, lo ha hecho Díaz-Canel al régimen iraní. Cuba, por supuesto, en ningún lugar en ninguna palestra internacional se ha suscrito de apoyar a Putin y a los chinos que tienen intereses dentro de Cuba, no solamente bases de espionaje, sino también tienen laboratorios de biotecnología dentro de Cuba a 90 millas de Estados Unidos. No, sin duda es de verdad para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba actualmente es un peligro potencial. Y ojo con eso, porque Donald Trump lo sabe, estamos hablando de un presidente que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con un lema, hacer nuevamente América grande, y que a los Estados Unidos se respete todas estas dictaduras, todas estas potencias emergentes. Me viene a la mente todos los que están conformando el grupo de los BRIC, sepan que Estados Unidos no va a entregar muy fácil la hegemonía mundial que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial este país. Cuba
es el tema de conversación. Estamos en los minutos finales y Yanisé, de verdad, a mí me encantaría que tú le envíes un mensaje a las personas dentro de la isla que puedan estar escuchando y que cada día sueñan con la libertad. Yo te digo que en Cuba, y me estoy erizando diciendo estas palabras de verdad, yo lo vi en las calles el 11 de julio, mucha gente quiere libertad y mucha gente ya es libre de mente. Bueno, yo creo que ese es el primer paso, la autoliberación. Creo que Cuba tiene la posibilidad de ser libre si los cubanos queremos ser libres. El régimen va a tratar de decirnos que no somos nadie, que somos cuatro gatos, que somos que gracias a la revolución tienen todo. El régimen va a tratar de desvirtuar la realidad, y la realidad es que somos poder, porque poder es la capacidad de actuar, y en la medida que podamos actuar. Me encanta esa frase, somos poder. Somos poder porque podemos actuar, y lo demostramos el 11 de julio y lo hemos seguido demostrando. Nunca pierdan la esperanza, porque Cuba va a ser libre y Cuba va a ser una nación en el futuro que va a dar cátedra, porque este proceso nos ha hecho crecer espiritualmente como nación y vamos a lograr esa libertad, pero tenemos que creer nosotros mismos que podemos. El régimen quiere que nos sintamos desesperanzados, solos. No están solos. Hay mucha gente que lucha diariamente por la libertad de Cuba. Nosotros lo estamos haciendo y cada uno de ustedes son poder dentro de Cuba, siempre y cuando lo crean en su corazón. Y hay mucha gente como Yanisé Rivero, que es la invitada de este espacio político en esta oportunidad, que ha llevado muchísimo tiempo alzando la voz en nombre de los cubanos dentro de la isla y los que están también fuera de la isla. El destino del pueblo cubano, yo también comparto esa idea, está en manos del pueblo cubano. La realidad es que el pueblo cubano quiere liberarse y que el pueblo cubano muy pronto, de verdad, aunque parezca reiterativo, aunque le haya... aunque la gente crea que no, muy pronto el pueblo cubano va a dar una sorpresa. Yo soy de los que pienso y digo y ratifico que el tema político más importante del siglo XXI en la historia va a ser el derrocamiento del sistema totalitario cubano, la caída del comunismo dentro de la nación cubana. Por lo menos creo que el mundo va a ser mucho mejor sin ese régimen. Ese régimen que ha envenenado tantos países, que ha envenenado tantas sociedades, es un régimen nefasto para el mundo libre y para que los ciudadanos del mundo puedan lograr sus objetivos. A propósito, el dictador Fidel Castro le dijo en una oportunidad a todos los que disentieron en los años 80 y vinieron para los Estados Unidos expulsados por él mismo: no los queremos, no los necesitamos. Hoy yo uso esa frase en contra de ese régimen. No los queremos y tampoco los necesitamos. Así que un placer tremendo. Gracias, que hayas estado conmigo aquí. De verdad, me encanta conversar contigo. Te voy a dejar la invitación porque el podcast de esta oportunidad, el capítulo ha quedado espectacular. Yanisé Rivero desde el Centro por una Cuba Libre. El Centro por una Cuba Libre. Como buen cubano, como ambos cubanos que somos, yo creo que nos vamos con viva la libertad y que viva Cuba Libre. Así es, que viva Cuba. Nos volveremos a encontrar.